Juana de Asbaje y Ramírez, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, nació aquí en la pequeña comunidad de San Miguel Nepantla, en el Estado de México, a orillas del volcán Popocatépetl, expresión náhuatl que significa cerro humeante. Vio la primera luz, dice en un poema, donde los rayos solares me mirasen de hito en hito, no viscos como en otras partes. Luz que llevó por dentro durante todos los días de su vida y que marcó su desarrollo artístico e intelectual. Entonces probablemente nació en el 51, como ella decía, pero no se puede saber. Se piensa que nació en el 48 por esa acta de nacimiento que se encontró. El acta de nacimiento, descubierta y difundida por el padre Salceda, señala la fecha de 1648. Yo todavía no estoy del todo convencida de que ese año se deba aceptar en vez del que nos había dado Diego Calleja, que fue el primer biógrafo de Sor Juana, cuya biografía apareció en la primera edición del tercer tomo de sus obras, con el título de Fama y Obras Póstumas. Y él decía que había nacido un domingo, creo que decía, 12 de noviembre de 1651. Entonces, pues claro, tenemos que pensar que fue la misma Sor Juana quien le dio esa fecha. Considero que es más plausible la fecha de 1648 porque nos permite comprender mejor la importante actividad cultural e intelectual de Sor Juana desde los días en que fue dama de la Virreina de Mancera. De modo que la producción literaria de Sor Juana en esta etapa juvenil parecería más explicable a partir de los 16, 17 años que a partir de los 13 o 14. Todo es posible, pero claro, eso ha dado motivo a que dijeran que Sor Juana se quitaba 3 años. Entonces algunos críticos pues ya empezaron a decir, bueno, entonces ya no era tan niña prodigio. No le puedo decir exactamente porque hay muchas hipótesis, ¿no? El padre de Sor Juana es un hombre muy escurridizo, del que apenas sabemos nada. La madre de Sor Juana tuvo 2 grupos de hijos, 3 en cada caso. Las 3 primeras, 3 mujeres, Sor Juana y sus 2 hermanas, y después tuvo con otro compañero otro grupo de hijos que fueron 2 mujeres y un varón. La madre de Sor Juana era analfabeta. El abuelo de Sor Juana era un hombre bastante culto, que tenía una biblioteca, no sabemos de cuántos volúmenes, pero era un hombre culto, y sin embargo no hizo que su hija aprendiese a leer y escribir. Sin embargo, la madre de Sor Juana, que firmó su testamento con una cruz porque no sabía leer ni escribir, mandó a sus hijas a aprender a leer y escribir, lo cual me parece extraordinario. La madre de Sor Juana fue una mujer excepcional, a pesar de su carácter o de su condición de iletrada. Una mujer fuerte, una mujer que se desempeñó no solo dirigiendo las labores de la hacienda que estaba a su cargo, sino también la educación de sus hijos. Quien realmente puede haber influido más en la niñez de Sor Juana, por lo que se refiere a la formación intelectual de Juana Inés, es sin duda el abuelo, don Pedro, que en su casa de Panoayan tenía una pequeña biblioteca que sin duda fue el lugar donde Sor Juana empezó a descubrir el maravilloso mundo de la literatura y de la sabiduría. Yo me la imagino muy melancólica, por un lado, una mujer que asume su soledad, una mujer muy solitaria, una mujer que ha de haber vivido enormes tormentos desde la propia historia personal, la relación con el padre ausente, la presencia del padrastro, los tantos hermanos pues de distintos matrimonios, la relación con el abuelo, en fin, y de alguna manera esta sensación de ella de sentirse intrusa en todos lados. Sí, es muy probable que Sor Juana fuera muy pequeña, como ella misma dice, apenas si sabía
pronunciaba bien las palabras cuando empezó a aprender a leer y aprendió muy rápido también a escribir. Y lo que ella dice también, las labores de manos que aprenden las mujeres, que son toda la cosa de bordados, de hacer deshilados, etcétera, ¿no? Y también, evidentemente, aprender a contar. Este impulso juvenil por la sabiduría no es solamente una anécdota que trate de colocar a Sor Juana de una manera ilusoria como ser excepcional. Ella misma, en la respuesta a Sor Filotea, cuenta clarísimamente cómo desde cuando le rayó la primera luz de la inteligencia se dedicó precisamente a las tareas de aprender, de leer, de estudiar. Esta etapa debe haber sido muy importante. Y hay otro momento que ella misma cuenta, cuando siendo muy pequeña iban sus hermanas a la escuela llamada Amiga, la escuela primaria llamada Amiga, y ella le dice a la maestra que su madre manda que se le enseñe a leer. Tendría entonces 3 o 4 años. La maestra no se lo creyó, pero le hizo gracia el ingenio de la chiquilla y en efecto la enseñó a leer y ella aprendió en poquísimas lecciones. Tanto como aprendió luego latín, siendo ya adolescente, en las 20 lecciones que le dio el maestro Martín de Olivas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que el padre Diego Calleja, su primer biógrafo, dijo con toda claridad y que yo quisiera recordar aquí: a un intelecto tan bien dotado se da el cultivo, se dan los frutos a muy poco cultivo. Hace falta pocos esfuerzos para que un intelecto de esa brillantez y de esa calidad responda rápidamente a las incitaciones de la cultura y a los esfuerzos de su propio trabajo. Era tanto el amor de Juana por aprender que recuerda que muy pequeña aún dejó de comer queso, la golosina predilecta de los niños de entonces, pues se decía que el queso hacía rudos, es decir, volvía tonta a la gente. A los 6 años escuchó decir que había universidades y escuelas en las que se estudiaban las ciencias en México, y ni tarde ni perezosa rogó a su madre que le enviara a la ciudad para estudiar y cursar la universidad, y tenía solo 6 años. También se cuenta, y ella lo narra en la respuesta, que a los 4 años ella se cortaba el pelo cuando no atinaba a aprenderse la gramática bien, porque decía que no era posible que estuviera vestida una cabeza que estuviera tan desprovista de noticias. Entonces se cortaba entre 4 y 6 centímetros el pelo cuando no se podía aprender bien las cosas de memoria.